Buen día, bienvenidos a la materia de profecía bíblica. Es un gusto para mí el poder compartir durante estos 5 meses el estudio de la palabra. La profecía 2 es continuación de la profecía 1 en la cual estuvieron viéndose algunos perfiles de los profetas, el ministerio, oficio de profeta, las señales distintivas de un profeta verdadero, los términos que se encuentran en la escritura y finalizamos la profecía 1 viendo algunos pactos que Dios ha establecido con el hombre. En esta materia de profecía 2 vamos a darle continuidad al estudio y vamos a hacer un breve repaso también en cuanto a, eh, a estos pactos que Dios ha establecido con el hombre, que son tratos diferentes en los cuales ha hecho promesas, pero también hay una parte condicional en la cual el hombre debe actuar. En la materia de profecía 2, quiero comentarles que vamos a estar recibiendo los materiales todos los días lunes, en los cuales ustedes cuentan con 7 días para poder llenar el laboratorio junto con el que va junto con el material y es decir, que tienen hasta el día domingo a las 11:59 de la noche para poder llenar este laboratorio y enviármelo, ya sea que le tomen fotografía o lo envíen por correo electrónico, por cualquier medio, no hay ningún problema, siempre y cuando sea antes de que se empiece o que se les mande el material de la siguiente clase. ¿Por qué razón lo hacemos de esta manera? Porque esto estaría como evidenciando que ustedes han estado presentes, que ustedes han estado pues estudiando durante esos días que se les ha dado de espacio para poder llenar ese laboratorio, en conjunto con el video que se les va a enviar cada semana. ¿Qué pasa si usted por casualidad acumula un laboratorio y en lugar de haberme lo enviado domingo, se llega el día lunes y usted hasta el día martes me manda el laboratorio anterior? Sencillamente que no va a tener el mismo valor para aquellas personas que han sido puntuales. Pero podría decir usted, bueno, entonces voy a acumular los 3 laboratorios y entonces se los voy a mandar de un solo porque así me dedico a hacerlos de una vez. De ninguna manera. Eso, el hecho de que usted acumule 3 laboratorios da por hecho de que no va a continuar en el curso y probablemente ya no se encuentre en los grupos de WhatsApp o en los grupos en los cuales nos estaremos comunicando. Le menciono esto porque hay ocasiones o hay ciclos anteriores en los cuales la gente o envía los laboratorios todos juntos y eso ya no tiene ninguna validez. Cada 3 laboratorios, es decir, después de haber finalizado la clase 3, vamos a hacer una evaluación, un examen corto en el cual vamos pues a evaluar el conocimiento adquirido y lo que se ha estudiado en los laboratorios anteriores. Así es que de esta manera vamos a adentrarnos en este momento de aprendizaje de la palabra de Dios. Para comenzar, vamos a ver el contenido programático de la materia. Vamos a hacer, como les decía al inicio, un resumen de los 4 pactos, pero también en esta misma semana vamos a ver en un tema tan importante para los creyentes, es esa esperanza bienaventurada que tenemos nosotros del arrebatamiento. Luego vamos a ver la posición, es decir, el punto de vista del traslado parcial, la posición, la teoría del traslado después de la tribulación. Esto es a manera únicamente de estudio porque hay razones de peso para sostener estas teorías. Sin embargo, cada uno de nosotros puede evaluarse si va a ser antes, durante o después el arrebatamiento. Esto ya es cuestión de decisión. Sin embargo, hay una postura como una doctrina, pero cada uno de nosotros es libre de poder decidir en qué posición del traslado de la iglesia se va a dar, si va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. La teoría del traslado después de la tribulación en sí, las generalidades de la tribulación, los juicios que se van a dar durante este tiempo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, luego las resurrecciones relacionadas al segundo advenimiento, quienes van a resucitar después de que Jesús venga, los eventos relacionados con el regreso de Cristo, qué eventos se van a dar, cuáles batallas se van a dar, a quién le va a hacer juicio Cristo, y luego tenemos la doctrina del milenio,
cuáles van a ser las condiciones existentes en el milenio, el gobierno y los gobernados en el milenio, también el concepto de reino en el Antiguo Testamento, cómo es que se veía en ese tiempo el reino teocrático en el tiempo de los jueces. Y es de esta manera que se va a estudiar durante estas 16 semanas que corresponden a 12 clases teóricas y 4 evaluaciones durante este ciclo. Para continuar nuestro estudio y adentrarnos en este aprendizaje, vamos a ver por qué razón nosotros debemos estudiar profecía. ¿Será acaso que vamos a ser graduados profetas cuando salgamos de estas materias? ¿O el conocimiento que adquiramos nos permitirá a nosotros conocer qué tan importante es la profecía dentro de la Biblia? Y no solamente dentro de la Biblia, sino que hay parte de la profecía establecida en la Biblia que todavía falta que se cumpla. Hay afirmaciones de los estudiosos que ¿por qué nosotros vamos a ignorar toda esa porción de la Biblia? ¿Por qué si gran parte de la escritura y de esas profecías todavía está por cumplirse, todavía no se ha cumplido? Un tercio de la Biblia es profecía, por lo tanto, se vuelve interesante que nosotros tomemos un tiempo para poder estudiar. Y algunas de esas profecías ya se cumplieron, desde luego que ya se cumplieron. Gran parte de esas profecías están también por cumplirse en nuestros días. De hecho, las situaciones que nosotros estamos viviendo, las guerras que hay en otros países, todo esto es parte de un plan que está preparando la antesala para poder llevar a cabo Dios todo lo que ha establecido para su pueblo, todo lo que ha establecido y diseñado a través de la palabra. ¿Por qué no es frecuente el estudio de la profecía? ¿Por qué a muchas personas no les llama la atención estudiar profecía? ¿Será acaso que es muy compleja? Y como decía la escritura, son difíciles, son cosas difíciles de entender. ¿O será acaso que es mucho más fácil escuchar lo que otra persona dijo, avalar la teoría de otra persona, que tomarme el tiempo de poder estudiar la palabra de Dios? Y muchas personas no estudian la profecía porque la consideran difícil de entender. Y al no hacerlo apegado a la escritura, a la palabra de Dios, esa interpretación se vuelve una interpretación errónea. Es decir, que de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo al comentario de aquel, es de acuerdo al punto de vista de esta persona. Entonces, esto los conduce a otra mayor confusión. Por esa razón, muchas personas no estudian profecía. El estudio de la profecía a nosotros nos debe de servir de inspiración y también de advertencia. Dice la misma escritura que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, nosotros, el estudio de las profecías debe servirnos de inspiración y de advertencia. Fortalecer también nuestra fe y recordar que Dios está interesado en lo que nosotros hagamos. ¿Por qué razón? Fortalecer nuestra fe. ¿De qué nos sirve nosotros ir todos los domingos o todos los miércoles o todos los sábados a la iglesia? ¿Cuál va a ser el fin de nuestra vida? Dice la Biblia que nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza en la cual cada día nosotros debemos alentarnos y saber de que un día el Señor nos va a llamar, vamos a ser transformados si estamos con vida y nos va a llevar a su presencia para poder recibir esos galardones por todas las cosas que hicimos durante nuestra estadía aquí en la tierra. La vida no se termina en un ataúd, ahí está iniciando lo que realmente o para lo que realmente Dios nos ha llamado también, y es el hecho de que podamos estar con Él por los siglos de los siglos. Isaías 45:11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. A Dios le interesa y Dios está interesado en poder respondernos de todas aquellas inquietudes que tengamos con relación al futuro. Los seres humanos actuamos de esa manera. Nos gusta, nos interesa saber con relación al futuro. Prueba de ello es que a veces, o desde luego que ahora ya probablemente no lo hagamos, pero antes probablemente consultábamos el horóscopo, nos gustaban cosas que pudieran traer adivinación. Entonces,
Dios está interesado que nosotros le preguntemos con relación a las cosas que aún no han acontecido. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Es decir, Dios está interesado en poder darle respuesta a cualquier interrogante que nosotros tengamos como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué son necesarias las profecías? ¿De qué nos va a librar? ¿De qué nos va a fortalecer? Bueno, la Biblia nos manda a nosotros a estar siempre atentos a las profecías. Las profecías deberían de ser una directriz para nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Debería de ser el que nos dé el rumbo, el destino y el propósito a nuestras vidas. Y tenemos en la Escritura la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. No quiere decir que vamos a andar solamente detrás de un profeta para conocer las cosas que han de venir, sino por el contrario, nosotros debemos de consultar la palabra de Dios porque dice que la palabra de Dios es la profecía, es la palabra profética más segura. Y también se nos insta a no ser indiferentes con la palabra profética. ¿Por qué razón? Porque la palabra profética alumbra el camino del creyente, nos da, nos ilumina, nos da una dirección en la cual nosotros podemos seguir. Las profecías también alumbran en el lugar oscuro y son una guía para entender los eventos mundiales bajo una perspectiva divina. El cumplimiento de las profecías que se dé en el tiempo en el cual fueron dadas nos debe de servir a nosotros y alentarnos, a alumbrar en el lugar oscuro donde nos encontremos. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios dice que se seque la hierba o se marchite la flor, dice Isaías, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La hierba puede secarse, puede llegar a un punto en el cual ya no va a estar, se va a marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que si hay de una promesa de parte de Dios que esté por cumplirse, no hay duda que se cumplirá, porque Dios lo ha dicho y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, un breve resumen de los pactos que se estudian en la materia de profecía 1. El primer pacto, el pacto abrahámico. El pacto, este ha sido hecho por Dios a la nación de Israel, es el pacto abrahámico que se considera como base de todos los programas de los pactos. Luego tenemos el pacto palestino. ¿Y cuál es ese pacto palestino? Este pacto palestino reafirma a Israel su título de propiedad. En el abrahámico, Dios le promete a su pueblo una tierra, una simiente y bendición. Pero en el pacto palestino, Dios reafirma a Israel su título de propiedad, a pesar de la infidelidad que pueda ser. Es una confirmación y ampliación del pacto abrahámico original. Luego tenemos el nuevo pacto. ¿Qué es lo que hace este nuevo pacto? Garantiza a Israel un corazón convertido. Dicha conversión no puede efectuarse sin el derramamiento de esta sangre. Está vinculado con la ofrenda del Hijo de Dios, que es el centro del antiguo plan del Rey de Dios, de redención. Este nuevo pacto, también tenemos el pacto en el cual tendrá cumplimiento con respecto al pueblo de Israel. Es el más importante en asegurar el reino milenial, en el cual Cristo reinará sobre la tierra. El pacto davídico es un reino terrenal y un trono terrenal. Es la clave del programa profético de Dios que aún están todavía por cumplirse. Y es de esta manera en el cual el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto están también relacionándose y cumpliendo, reafirmando o confirmando la ampliación hecha originalmente. Ahora entremos en el tema de que nos compete a nosotros como creyentes. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué estamos yendo a una iglesia? ¿Para qué estamos viviendo una vida apartada, consagrada para Dios?
Este evento, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que el término rapto no aparece en sí mismo en la escritura, pero este arrebatamiento sí es el acontecimiento profético más impactante de la Biblia, enseñado en la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 13 al 17, que dice de esta manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. Este término, seremos arrebatados, o lo que se conoce como arrebatamiento, viene de una traducción de la Vulgata latina hecha en el siglo IV, perdón, que se tradujo al griego arpazo. También fue revelada por Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y no es mencionado en el Antiguo Testamento, excepto en el evento en el cual en Génesis se menciona de Enoc, que ilustra, digamos, de esta manera la experiencia transformadora, o donde nos dice que Dios se lo llevó. Es llamado también la esperanza bienaventurada en Tito 2:13. Pero el arrebatamiento, la mayoría de estudiosos creen que Jesús habla de su venida en 2 etapas. Y algunos confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Primero, el hecho de que venga súbitamente es algo inesperado, es algo en lo cual no sabemos y de hecho nadie sabe el día ni la hora. La mayoría dicen que vendrá súbitamente en el aire a arrebatar a su iglesia, tal cual lo podemos apreciar, y esto desde luego es solamente una ilustración. Vendrá a arrebatar a su iglesia y llevarse a los creyentes a la casa de su Padre, cumpliendo la promesa de Juan 14, del 1 al 3. Entonces, allí conocerán, comparecerán ante el trono del juicio de Cristo. Ahí es donde se va a dar un evento que se llama el Bimá de Cristo, el Tribunal de Cristo, y participarán del banquete de bodas del Cordero. Luego finalizará su segunda venida, regresando, no, en esa ocasión no solamente viene a traer a su iglesia, en su segunda venida ya viene con su iglesia, así regresando gloriosa y públicamente a la tierra con gran poder para instalar también su reinado sobre la tierra. Es de esta manera: primero viene a traer a su iglesia, como dice la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, que el Señor mismo, con voz de mando, desde aquí descenderá del cielo, y los que estén muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Luego nosotros, si acaso estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos que han resucitado. Seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire, para recibir aquí en las nubes a Jesús. Él no pone pie en tierra, pero en su segunda venida, que ya venga con nosotros, después de haber celebrado el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, descendemos con Jesús a la tierra, y ahí sí, vendrá Jesús de una forma gloriosa y públicamente a la tierra con gran poder para instalar su reinado. Si nosotros quisiéramos establecer algunas diferencias en cuanto al arrebatamiento de los cristianos y la segunda venida de Jesús, nosotros podemos decir que en el arrebatamiento los creyentes son llevados a la casa del Padre y no hay juicio en la tierra. Podría pasar en cualquier momento porque no se sabe el día ni la hora. No hay señales para el arrebatamiento, es decir, no hay nada que pueda decirnos ya va a ser el arrebatamiento. Pero sí, en la segunda venida nos enseña que los santos resucitados no van a la casa del Padre. ¿Por qué razón? Porque ahí va a ser la resurrección de esas personas que no creyeron en Cristo. Cristo juzga a los habitantes en la tierra. Aquí va a ser el juicio a las naciones que oprimieron a Israel, a las naciones vecinas. También viene a instalar su reino en la tierra
y sí hay muchas señales de su venida física. Veamos algunas razones por las cuales nosotros debemos de creer que el arrebatamiento o creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Recuerden que estos solo son puntos de vista y nosotros debemos alegrarnos, sea antes, durante o después. Lo importante es que Dios vendrá por su iglesia. La iglesia dice que una de las razones para creer que el arrebatamiento será antes de la tribulación es que la iglesia será liberada de la ira venidera. Y dice Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una de las razones por las cuales se cree que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar misericordia. Y esta es una de las razones porque se cree que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Número 2, la iglesia está ausente en los capítulos 4 al 18 al estudiar el libro de Apocalipsis. Mientras una mezquita musulmana ocupe el lugar del templo del monte, creemos que el lugar santo está siendo profanado. Y una de las señales, digámoslo de esta manera, es que el templo va a ser reconstruido. Pero si nosotros quisiéramos tener como un marco de referencia cómo ha sido la construcción del templo, vemos también a través de las noticias que de forma clandestina están buscando los implementos, los utensilios que utilizaban en el templo y cómo los judíos de alguna manera de forma clandestina están preparando para que cuando se dé la reconstrucción del templo o Israel tome posición donde está la mezquita musulmana que pertenece el área geográficamente a donde está el templo. Mientras eso no suceda, quizás va a ser una de las señales o un marco de referencia que nos va a permitir a nosotros poder conocer que el tiempo, el cumplimiento de las promesas de Dios están cercas. Y vamos a ver un marco de referencia, marco histórico con relación a la construcción del templo. Ok. Iniciando en el año 960, bajo el reinado de Salomón, se dio la construcción del templo. ¿Por qué razón no lo hizo David? Porque él había derramado mucha sangre, por esa razón lo hizo su hijo, Salomón. Luego, bajo la dirección de Nabucodonosor, en el año 587, fue destruido por los babilonios, pero fue bajo el reinado de Darío en el año 515 que se dio la reconstrucción del templo. Luego, bajo el reinado de Herodes el Grande también se dio la renovación del templo. Y en el año 70 después de Cristo se destruyó este segundo templo que había sido renovado. El primer templo edificado por Salomón fue destruido por los babilonios. Segundo, comenzando en el 535 y completado en el 515 esta reconstrucción. También fue renovado por Herodes el Grande a comienzos del año 19 y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Aquí tres personajes como Daniel, Pablo, Juan y el mismo Jesús predicen de un tercer templo que debe ser reconstruido antes de que comience la tribulación. Si el templo va a ser profanado durante la tribulación, es decir, que en ese tiempo ya está reconstruido, ya habrá sido reconstruido. Entonces, nuestra referencia, nuestro reloj será la construcción del tercer templo en Jerusalén. Desde que los judíos tomaron posesión transitoria del sitio del templo, después de la Guerra de los 6 días, en el año 1967, han existido rumores, lo que les mencionaba al inicio, que varios grupos están trabajando de forma clandestina, de forma anónima, de los utensilios necesarios para el templo cuando ya esté reconstruido. Veamos algunas razones posibles, probables para la reconstrucción del templo. Ok. Número 1, el templo podría reconstruirse en algún momento
entre el ataque de Rusia e Israel y el comienzo también de la tribulación. Pueden existir varios días o años entre el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación. Número 2. Otra razón posible es que el anticristo pudiera negociar un acuerdo entre Israel y los remanentes del mundo árabe para reubicarlos en otros países. Puesto que el anticristo saldrá a la escena mundial después de que haya sido quebrada las fuerzas de Rusia y sus aliados árabes, él pudiera hablar con los musulmanes sobrevivientes para que muevan su sagrada mezquita a otro lugar. Luego, otra tercera o posibilidad para la reconstrucción del templo es una cláusula del pacto del anticristo e Israel pudiera permitir que los judíos reconstruyan su templo. Una cláusula del pacto, es decir, entre el anticristo e Israel, les podría permitir que reconstruyan su templo. La tribulación comienza oficialmente cuando el anticristo firma un pacto de 7 años con Israel, donde los primeros 3 años y medio son de aparentemente paz y desde luego, después de los 3 años y medio empieza la tribulación. Él no va a cumplir este pacto, sino que lo incumplirá a mediados de los 7 años, profanará el nuevo templo, luego lanzará la cruzada más antisemítica, es decir, en contra de la descendencia de Sem de la historia. Sem, recuérdense que de ahí es descendiente de Jesucristo, por eso dice, lanzará la cruzada más antisemítica, es decir, en contra de los descendientes de Sem, de donde desciende el Mesías, Jesucristo. Al profeta Ezequías se le dio una profecía que Rusia llegaría a ser un actor dominante en la escena mundial de los últimos días que se encuentra en Ezequiel 38 y 39. También se predijo la destrucción sobrenatural. Etimológicamente, el Gog y Magog de Ezequiel pueden también significar la Rusia moderna por su ubicación en el norte, ya que las referencias bíblicas son hacia el norte y los rusos son pocos mencionados en la historia, hasta en el siglo XVIII. Tienen también ellos una corta historia de evangelización hasta tiempos recientes. La Rusia de hoy está aliada con las naciones también musulmanas, tal como fue dicho por el profeta Ezequiel. Hay también indicios que Rusia y sus aliados musulmanes hacen lo posible para fomentar la guerra en Israel. Y desde luego que es ahí donde Jesús en su segunda venida vendrá también a hacer juicio a esta nación, a las naciones que pelearon contra Israel. Y hasta aquí llegamos en nuestra clase número 1 de profecía. Les invito a que me acompañen para la próxima semana y así continuar los puntos de vista del traslado parcial, del traslado durante la tribulación o después de la tribulación. Independientemente que la iglesia, le repito, la iglesia se vaya antes, durante o después, lo importante en todo esto es creer de que Dios vendrá por su iglesia, vendrá también con su iglesia a establecer el reino de Dios sobre esta tierra, que es allí donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha permitido a nosotros poder alimentar nuestra fe y creer de que Dios un día vendrá por nosotros, que en el mundo, como dice la misma escritura, tendremos aflicción, mas debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en nuestra próxima clase. Dios les bendiga.